decir lo que la mayoría de los colombianos y colombianas sienten ante un tipo de iniciativas como estas. No confío en el Congreso, no confiamos en el Congreso, no confiamos en que el Congreso tenga la potestad de manejar, según esto, la cuarta parte del presupuesto, la quinta parte del presupuesto. ¿Por qué no? Hasta que no modifiquemos la política, hasta que no renovemos la política, no podemos garantizar confianza a la ciudadanía. Y ese va a ser el mensaje ante la opinión pública. Hasta que nosotros no demos confianza, ¿cómo vamos a pedir que se nos dé la quinta parte del presupuesto? No tiene ningún sentido. Que se ha aumentado exponencialmente los asesinatos en Colombia y que en algunos municipios se ha aumentado hasta en un 154%. El aumento de los asesinatos es el fracaso de la política de seguridad. Es el fracaso de su política de seguridad que tanto está alardeando, señor ministro. Porque es que la filosofía de toda política de seguridad no es otra cosa sino de preservar la vida. Y algunos consideran que lo defienden EPM para que todo siga igual. Y los citantes de este debate defendemos EPM justamente para que cambie. Si una crisis como la de Hidroituango, donde tocamos fondo, no amerita una reflexión profunda para mirar cómo se están llevando las cosas, cómo se está llevando la dinámica en EPM, entonces no sé qué pueda ocurrir, no sé qué pueda pasar más, para que en verdad nos planteemos una reflexión más allá, como lo plantearon algunos, del tema ideológico. Y mi constancia es sorprendernos hoy cómo se censuran documentales, como es el documental La Negociación, cómo se censura al caricaturista Matador, cómo se censura al programa La Tele Letal, cómo se amenazan periodistas, cómo se radica el proyecto número 152 para acabar con la televisión pública. Y eso no es los indicios de una gran dictadura. La censura a la prensa, la censura a los documentales, la censura a los medios de comunicación. Creemos que la dictadura, sí había una amenaza en la dictadura de la campaña anterior y lastimosamente ganó. Es que aquí en Colombia la idea de gobernabilidad se tiende a desvirtuar mucho. Gobernabilidad, ¿qué le llamamos gobernabilidad? A los pactos políticos, a la toma de foto de los líderes políticos. ¿A qué le llamamos gobernabilidad? Aquí un partido que en un gobierno tiene una posición y en el próximo la cambia. Porque en segunda vuelta, entonces privilegia más bien la negociación. Le escuché hablar a Carlos Ruiz, al representante Carlos Ruiz, de, entre comillas, negociación ideológica. Eso es una contradicción de términos. Es que resulta que en Colombia las segundas vueltas se prestan más bien para la negociación burocrática, le digo con todo respeto. Pero eso es lo que ocurre acá. Porque la mejor forma de legitimidad es lo que hace el gobernante con la gente. Ojo con eso. El debate de la competencia del ministro Carrasquilla de poder cuidar, proteger los recursos de la nación. Y eso también, apreciados colegas, son actos de corrupción. La incapacidad de cuidar justamente los recursos públicos. Señores congresistas, el mensaje es para ustedes. ¿Con qué cara vamos a ir a los municipios? A hablar con las personas afectadas en los municipios. ¿A defender qué? Acá no hay nada que defender, es que la realidad habla por sí sola. No tenemos acueducto, no tenemos agua, los municipios endeudados. ¿Qué es lo que tenemos que defender? Lo mejor que podemos hacer como representantes a la Cámara es sacar al ministro Carrasquilla como ministro de Hacienda. No es competente, no es idóneo, no es ético sus actuaciones. La legalidad ya veremos, pero por ahora no merece estar en un cargo tan importante. Y ya por fin entendí lo que es la economía naranja de la que habla el presidente Iván Duque y muchos de los de la bancada del Centro Democrático. Y esa economía naranja consiste en que nos van a exprimir como naranjas, con tanto impuesto. Y es todo lo que debo decir al respecto. La esencia misma de la democracia es la alternancia del poder. No importa si es poder ejecutivo o poder legislativo, ya está en el poder judicial. La esencia misma de la democracia es la alternancia del poder. Y por eso me sorprende que en este espacio, que realmente es el recinto de la democracia, nos estemos oponiendo a esta ponencia, a este proyecto que limita los periodos que ya 12 años
ya de por sí es muy generoso. Si no se nos da la discusión, si no se nos da la deliberación como debería ser, no tiene sentido presentar esto. Debo constancia ante la Cámara, debo constancia ante el país, debo constancia ante la historia. Y que esto no sea lo recurrente, apreciados colegas, y que esto no sea la dinámica y la política de este gobierno Duque, que al parecer la censura se va auspiciando y se va abriendo campo en estos espacios, o por ejemplo en la discusión de la reforma TIC, del proyecto TIC, que la censura en ningún tipo de modalidad, ni por más mínimo que sea lo que se imponga como modelo, tanto en el Congreso como en el Gobierno Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Para el 2014, por las deducciones que terminó al final con un saldo a favor de 3.193 millones de pesos. Imagínense, le quedamos fue debiendo a la Drummond por todo el concepto de deducciones y de gastos, etcétera, etcétera. Le terminamos debiendo 3.193 mil millones. Imagínense. Y es más, para el 2016, por todo el concepto de deducciones, para las empresas del sector extractivo fueron en total 71 billones de pesos. Ahí están todas las reformas tributarias que usted quiera. Como lo repetimos, es que hay que bajar los impuestos de las empresas para que se genere más empleo, para que no vayan, para que no se vayan del país, darles garantías, seguridad jurídica y económica para que vengan a intervenir. Los reto a ustedes, apreciados colegas, a que me muestren un solo estudio donde se evidencie que reducir impuestos genera inmediatamente un crecimiento en el empleo. No lo hay, es que no lo hay. Es una inversión que realmente no está destinado a aumentar la productividad del país, sino simplemente a estancarnos en el pasado. Vemos cómo crece la inversión en defensa en un 65%, mientras que la inversión en áreas como el sector agrario solo crece 2.3%, el sector ambiente 0.7% o la ciencia 6.5% y las universidades 11% de inversión respecto al año pasado. O sea, luego con el chantaje, porque están diciendo, colegas, que si no aprobamos esto se van a ver afectados todos los programas sociales en el país. Eso es un chantaje, señor ministro, y como congresista no podemos aceptar ni tolerar ese tipo de chantajes. Estamos peleando por los cunchos de las regalías, apreciados colegas, y lástima que la discusión sea productores o no productores, cuando deberíamos estar discutiendo, y esa es la invitación para que demos el debate en su momento, de cuál es el camino a seguir. Cuando se nos acabe el petróleo, ¿qué? Cuando se nos acabe el fracking, porque seguro hacia allá va a ir, hacia allá quiere este gobierno, ¿qué? Y nosotros estamos promulgando por una nueva política donde entren nuevos liderazgos, personas jóvenes y también no jóvenes en edad, pero que le estén apostando a otra forma de ser. Es ahí donde se juega la política y la democracia, compañeros, no cerrando las listas, sino las formas. Pero hay dos cosas esenciales que si una reforma política no trata, no tiene sentido. Y esta reforma política es una reforma que se plantea con nombre de reforma, pero para que en el fondo nada se reforme. Al final es una reforma que nada va a cambiar. Y la apertura democrática, si una reforma política no abre la posibilidad de la democracia, de la participación, pues no es una reforma política seria. Seguimos siempre en el mismo ejercicio político, donde los mismos de siempre son los que terminan siempre ganando. Y segundo, no es una reforma política que trata la esencia del procedimiento democrático. Es una reforma política, no toca el procedimiento electoral. En este país, donde todavía hay corrupción, donde la corrupción al Estado llega a través de las campañas políticas, donde a través de los financiadores de las campañas se devuelven después vía Estado los favores políticos, pues es una reforma política completamente coja. Y sépanlo muy bien, por más que ustedes sean mayorías, y pupitren y griten y hablen más porque son más que nosotros, eso no les da realmente la potestad de hablar a nombre de los colombianos, no les da la potestad a nombre de hablar de los antioqueños. Hay más voces en los territorios. Y lo vuelvo a decir como terminé mi intervención, tarde que temprano los vamos a derrotar políticamente para que esto no vuelva a pasar.